Relato de una excursión al volcán Pichincha, tomado del libro Andrea Soledad, narración que se remonta a finales de los años 70 del pasado siglo. El relato es el siguiente. Fue en estas vacaciones, en los últimos días de un vigoroso agosto, cuando organizamos una excursión al volcán Pichincha, mi montaña preferida. El grupo expedicionario lo conformábamos 4 personas, 2 hermanos menores, un primo y yo. La noche anterior organizamos el equipaje, la ropa y los alimentos, aprovechando que nos prestaron una carpa y 4 mochilas. Salimos de madrugada desde el Tejar, lugar de residencia. Las sombras aún cubrían la ciudad andina, un viento helado golpeaba nuestras mejillas. Atravesamos el barrio Toctiuco Alto antes de tomar un prolongado y empinado Chaquiñán, lo subimos lentamente queriendo mantener las energías, caminamos por las últimas calles de la urbe, avanzamos por una quebrada, al salir de esta y después de marchar unas 7 cuadras por un camino empedrado, llegamos al sitio denominado La Chorrera. Ahí había una cascada cuyo golpe de agua se escuchaba desde muy lejos, su caudal alimentaba una parte de la red de agua potable de la ciudad. Las sombras de la madrugada aún se mantenían, el frío amainó, la caminata nos calentó un poco, en mis manos llevaba el anillo de grado que mis padres me habían obsequiado. Abajo, las luces de la ciudad se veían distantes. En ese sitio hicimos el primer descanso. A continuación de la pausa, reiniciamos la caminata. Desde ahí, el camino parecía más empinado y estrecho. El crepúsculo matutino nos acompañó aún por unos 30 minutos mientras una niebla liviana helaba nuestras gargantas. Al despuntar el día, ante nuestros ojos se ofreció un majestuoso panorama, detuvimos entonces la marcha para admirarlo. El cielo se iluminó con la brillante luz del naciente sol que escondió las estrellas y al planeta Venus, que se hallaba al oriente, pintando la bóveda, de horizonte a horizonte, con un azul brillante. Sentimos su vivificante luz y calor en nuestros rostros. La gigantesca bola de fuego se asomó, poco a poco, perfilando la lejana cordillera oriental que se erguía como una formidable mole de granito. Cuando el astro completó su salida nos permitió divisar la gran urbe, sus calles comenzaban a cobrar vida. Ese hermoso amanecer nos infundió inusitados bríos. Después de este bello rayar del alba, reiniciamos la marcha. El camino se transformó en una angosta vereda que se deslizaba primero a través de maizales y luego entre la vegetación de las alturas, algunas de cuyas plantas espinosas, cual manos atrevidas, detenían nuestra marcha. Paralelo al camino bajaba una acequia que se dirigía a la chorrera, para de allí saltar al vacío. Su estruendo se escuchaba cada vez más lejano. A medida que avanzábamos la vegetación escaseaba, la pesada mochila que cargaba en mi espalda molestaba más con cada paso que daba. A mis acompañantes los veía cansados. Llegamos a una pequeña quebrada, la salvamos de uno en uno y apareció el pajonal, a veces alto, otros medianos, de un exquisito color amarillo, semejante a los cabellos de una rubia mujer. El camino subió entonces entre el pajonal. Pasaron 2 horas desde que dejamos la chorrera cuando coronamos la cima de Cruz Loma, primer objetivo de la excursión. Nos sentíamos exhaustos, ahí hicimos el segundo descanso, comimos unas galletas con atún y bebimos limonada azucarada. Sentados en medio del suave pajonal y junto al equipaje contemplamos un bello espectáculo. Quito, carita de Dios, había empequeñecido, se distinguían algunas calles, como la avenida La Gasca o la Alpaguasi, aunque a nivel del suelo tenían pronunciadas pendientes, desde lo alto parecían planas. Al fondo, la imponente cordillera oriental ocultaba el exuberante oriente ecuatoriano. Al sur, el Cotopaxi mostraba sus soberbios y milenarios glaciares, su cono perfecto desafiaba al cielo. Al centro se veía al Antisane, erguido tras los encantados páramos de Filocorrales, majestuoso y misterioso. Sus nieves eternas parecían esconder insondables enigmas. Al norte se apreciaba al temido Cayambe, tan magnífico como los anteriores, junto a su hermano menor, el Gran Saraurco. A los pies del Pichincha se extendía la capital. Al norte de la ciudad se veían edificios altos y calles anchas,
descubrimos el aeropuerto Mariscal Sucre y contamos varios aviones que aterrizaban o despegaban. En el apreciado centro histórico, blanqueaban las casas, bajo variados mosaicos de cubiertas de teja, apretadas codo a codo entre calles estrechas y sinuosas, como cuando niños sacábamos manteca en el rincón chileno, algunas quebradas, aún no rellenadas, surgidas del Pichincha, pretendían invadir la gran metrópoli. En un sitio meridional, al panecillo se lo veía empequeñecido, resaltándose apenas la forma de la bella Virgen de Legarda. Más al sur se percibían zonas menos pobladas, con más espacios verdes y no se advertían edificios altos como en el norte. Bien al sur, pasando Chillogallo y Guamaní, se elevaba el Atacazo, no mostraba nieve, pero se apreciaban extensos páramos que coronaban la desnuda roca. Las lomas de Monjas y Puengasí, a los pies de las cuales se desliza el serpentino Machangara, separaban a la ciudad de los fértiles y cálidos valles de Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos, entre los que sobresalían los volcanes dormidos, el Ilaló, el Pasochoa y el Rumiñahui. Nos concentramos en el Ilaló, de donde brotan muchas fuentes de aguas termales, en cuyo extremo oeste brillaba la represa de Huangopolo. Luego de apreciar tan hermosísimo espectáculo quedé más enamorado de mi bello país, el Ecuador encantado. Después de descansar una media hora, reiniciamos la marcha, nos dirigíamos ahora al Ruco Pichincha, la cara de Sucre como lo llaman los quiteños, antiquísima construcción natural, resto silencioso de un arcaico cráter del Pichincha. El camino pareció más suave, a veces plano, con subidas y bajadas, vueltas, revueltas y recontravueltas, como una larga serpiente que serpenteaba entre el amplio pajonal, tan soberbia naturaleza enternecía mi corazón. Caminamos cerca de una hora, antes de llegar a los pies del Ruco, segunda etapa de nuestra excursión de agosto. El mismo emergió cientos de metros sobre el pajonal, era roca pura. Allí, contiguo a sus graníticos pies, instalamos la carpa y reposamos, fue nuestro tercer descanso. Recostado cerca de la carpa, charlaba con mis acompañantes, contemplábamos el azul del cielo, se lo veía limpio, despejado, nuestros pulmones respiraban con avidez el enrarecido aire. Empezamos a percibir el frío de las alturas, sentíamos los latidos del corazón en nuestros oídos, eran los síntomas del conocido soroche. De pronto apareció un cóndor, quizá el último ejemplar en la región, nos emocionamos al verlo volar alto sobre nosotros, no sabíamos si vino a darnos la bienvenida o a despedir su especie para siempre. Comimos, recuperamos fuerzas y nos preparamos para ascender por la cara de Sucre. 2 acompañantes quedaron en la carpa, entre tanto uno de mis hermanos y yo empezamos la última meta de nuestra excursión, llegar al cráter del Pichincha. El ascenso por el perfil del Ruco fue lento, el casi inexistente camino se deslizaba por la dura roca. A veces subíamos a pie, en otras teníamos que ayudarnos con las manos. Detrás, al fondo, en la otra cordillera, los volcanes aparecían cada vez más encumbrados y revelaban de lleno sus antiquísimas figuras. Abajo la ciudad se veía más profunda, bastante al norte aparecieron las montañas de la mitad del mundo, entre ellas el misterioso Pululagua. Luego de coronar lo más alto del Ruco, el camino descendió un poco y asomó el temido paso de la muerte. Era un sendero de roca, en extremo delgado, como el filo de una navaja, a cada lado se apreciaban hondos abismos, de caer en cualquiera de ellos la muerte sería irremediable, de allí su nombre. Nos contuvimos, titubeando un instante, tentados a retroceder, ese pasadizo de sólida piedra, cual puente mortal, muy estrecho, tanto que en algunos sitios nuestros pies podían quedar oscilando, nos intimidó. Luego de reanimarnos mutuamente, seguimos la marcha. Al paso lo franqueamos sentados, a horcajadas, el final era el punto de más peligro, el desfiladero terminaba en una saliente en la roca a manera de losa en voladizo, de alrededor de 1,5 metros de altura, había que ponerse inevitablemente de pie, ahí nos tambaleamos un momento, lo que nos erizó los cabellos. Para salir de esa terrible garganta, solo disponíamos de un intento, no podíamos fallar, uno a la vez,
nos ayudamos con las manos y los brazos, dimos un salto y logramos apoyar nuestros pechos sobre la saliente, luego de coger viada subimos el resto del cuerpo, nos erguimos y salimos del peligroso sendero. Ante nosotros se develó un espectáculo sobrenatural, innumerables rocas con 1000 formas y tamaños yacían esparcidas caóticamente sobre una extensa superficie de arena, parecía un planeta distinto, solitario, frío, abandonado, animado solo con nuestros agitados alientos, caminamos entre las rocas y alcanzamos el vasto arenal, la arena tenía un conminatorio matiz rojizo, salpicada de franjas color azufre, con cada paso que dábamos menudas piedras se regaban por la pendiente, nuestros pies se hundían en la arena, a la arenisca a veces la sentíamos gruesa, en otras imperceptible, escalamos unos 30 minutos por el yermo arenal y de pronto el camino terminó, llegamos finalmente al borde del cráter oriental del Pichincha, a 4.600 metros de altitud. Nos topamos con un gigantesco agujero, de 400 metros de profundidad y de 1,5 km de diámetro. Tan descomunal boca de fuego parecía querer tragarse al mundo. Al fondo del cráter se divisaba un terreno agrietado, martirizado por antiguas erupciones, de cuyas hendeduras parecían brotar los angustiosos lamentos del infierno. Las paredes del grandioso boquete eran empinadas, casi verticales, altas, tortuosas, que parecían advertirnos inexorablemente que no pretendiéramos descenderlas. Desde esa gran altura, mirando a 360 grados, resaltaba el gran contraste entre las cumbres y hondonadas de tan vasto territorio. Unos momentos nos embelezamos con el estupendo paisaje que a nuestros pies se revelaba como una chica enamorada, al sur del coloso Pichincha se apreciaba el cerro Ladrillos, el Padre Encantado y el temible Guagua Pichincha, observamos hacia el levante, a la lejana cordillera oriental, en la que se veía emerger con todo su esplendor, desde la llanura del limpio Pungo, el cono perfecto del desmedido Cotopaxi, su monstruoso volumen menguaba al no pequeño Sincholagua, distinguimos por primera vez la hoya del Guayabamba en su propia topografía, encerrada por el macizo oriental, el occidental y los nudos de Mojanda y de Teopuyo. Teníamos ante nosotros a la inmensa hoya, parecía que la podíamos alcanzar con las manos. Al norte de la cordillera occidental se apreciaba al volcán Mojanda Cajas, tan bello e imponente como los demás que rodean la hondura del Guayabamba, hasta logramos divisar al encantado Imbabura al extremo norte, y al extremo sur, al eyector de fuego Tungurahua y a las 3 cumbres nevadas del extraordinario Chimborazo, este paisaje cobijado por un sublime cielo que variaba en matices, de un intenso azul en el centro de la bóveda, a un tenue celeste en el horizonte. Oh, bello, imperecedero e inolvidable panorama. Ecuador, qué maravillas posees. Mas, de pronto, la niebla cayó súbitamente, todo desapareció y no podíamos ver ni siquiera nuestros pies. El sobresalto nos invadió, pero nos controlamos, queríamos regresar pero no atinábamos por dónde, nos tranquilizamos y comenzamos a descender, despacio, bien despacio, la niebla se incrementó, nuestros corazones palpitaban con celeridad, descendíamos paso a paso, toda roca que tocábamos se precipitaba pendiente abajo, parecía a ratos que nos socavábamos en la arena. La bajada se hizo más empinada, el tiempo se detuvo, pero logramos descender, salíamos ya de la espesa neblina cuando notamos que nos habíamos desviado hacia la izquierda del Ruco, así que lo bordeamos sin quererlo, divisamos a los pies del Pichincha, hacia el norte, espesos bosques de eucalipto separados por profundas quebradas. Llegamos a donde estaba instalada la carpa y nos recuperamos del susto pasado, pero alegres por haber estado tan cerca del cielo.